en nuestra parashá vemos que Jacob Avinu sale de viaje. ¿Ya? Él sale de viaje y muy interesantemente, bueno, conocemos la historia, él tiene que salir huyendo de su hermano Esaf, pero muy interesantemente, aparentemente, él está viajando sin nada. Aparentemente no lleva consigo nada, no lleva, ¿cómo es que se dice? Provisiones, ¿ya? Porque no se nos relata casi nada de que él fuese llevando algo consigo en el viaje, lo cual es extraño porque es un viaje largo, es un viaje de muchos días. Por primera vez él va a salir de su casa, de su familia, de su tierra. Él nunca había salido. Él no sabía lo que era eso. Su papá nunca salió. Eso eran cosas de su abuelo, ¿no? Abraham Avinu fue el que salió, era el que viajaba. Isaac también hizo sus viajes, pero siempre dentro de la tierra. O sea que Jacob Avinu no estaba acostumbrado, no sabía qué era eso de irme a otro país, ¿no? De salir de mi casa, de mi familia, de mi nación, de mi país, de mi tierra. Me voy a otra nación. ¿Ya? Es muy extraño que haya salido sin nada. Solo se nos da un detalle de que después que él tiene el sueño famoso de la escalera, tal, pues él erige un altar, agarra la piedra que se puso por cabecera y la unge con aceite. Bueno, al menos ese detalle en la Torah nos dice, tenía aceite. ¿No? Es que no tiene sentido que no llevase consigo ninguna provisión. Es un viaje largo de días. Tienes que llevar agua, tienes que llevar alimentos, una mochilita con algo, ¿no? Una ropita, un sanduchito, como dice el rabino, ¿no? Una meriendita. Algo tenía que llevarse. Algo para defenderse porque, oye, hay peligros, ¿no? Él no sabía lo que se podía enfrentar y tenía el temor de que lo perseguía su hermano Esaf. Bueno, dice que iba con su bastón, ¿no? Con su cayado. Él después lo dice, crucé con mi cayado este Jardín, ¿no? Solamente con este cayado crucé. ¿Ya? Bueno, tenemos que ir al Midrash para entonces obtener la información de que él sí llevaba, por supuesto, provisiones para el viaje. ¿Ya? Incluso bastantes provisiones. Y tiene sentido porque, ¿se acuerda cuando Abraham Avinu envía a Eliezer? ¿No? A buscar a la esposa para Isaac. Pues lleva un montón de cosas, camellos y con muchas cosas. Entonces, ¿cómo entonces Isaac va a mandar a su hijo sin nada? Esa no es la tradición de la familia. No puedes llegar allá a otro país, ¿no? A empezar una vida nueva y llegar a la casa de tus parientes sin nada, ¿no? Tienes que llegar con algo, ¿no? Entonces tenemos que ir al Midrash para ver que él salió con muchas provisiones. Y entonces, ¿por qué aparece aquí prácticamente sin nada? Solo con un poquito de aceite. Hay incluso algunos sabios que dicen que el aceite fue provisión celestial en ese momento porque él se había quedado sin nada, ¿no? Bueno, lo puedes tomar literal o no, pero tenía aceite porque ungió la piedra, ¿no? ¿No? Tenía aceite. Pero ¿por qué no se nos cuenta de las demás cosas que llevaba? Me refiero en el texto literal de la Torah. Tienes que ir al Midrash. Y aquí es donde quiero enfocarme. Tienes que ir al Midrash para saber lo que pasó. Él venía con muchas provisiones, pero Elifaz, el hijo de Esaf, le hace como una emboscada, ¿ya? Porque Esaf lo manda a que lo mate, literalmente. Pero él logra convencer a Elifaz y Elifaz, bueno, pues te quito todas las cosas, porque en aquella mentalidad, pues un hombre en un viaje como ese, quedarse sin provisiones es como que está muerto, porque ¿cómo vas a sobrevivir sin nada, sin comida, sin agua? Bueno, ese es el punto, que tienes que ir
al Midrash para saber qué fue lo que pasó. ¿Ok? Ahora, en el Brit Hadashah hay otra historia de otro que está de viaje. Un personaje muy interesante que está de viaje y de pronto se encuentra con otro personaje. Y sucede allí algo muy interesante. Y entonces quiero ahora con ustedes que comparemos el lenguaje de estas historias para entonces entender el contexto verdadero de esa historia específica en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Y me refiero a Hechos capítulo 8, el famoso encuentro entre Felipe y el famoso eunuco etíope. ¿Ya? Hechos capítulo 8, verso 26. Dice, presten atención a la manera en la que Lucas, que es a quien se le atribuye la escritura de Hechos, ¿no? La manera de redactar que tiene Lucas de esta historia. Dice, sucedió que un ángel de Hashem le habló a Felipe diciendo, levántate y dirígete al sur, ¿ya? Por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Asa. Entonces él levantándose fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Ojo a este detalle, es muy importante, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Él era un alto funcionario de Candace, la reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro, o sea, administración económica del reino. Y mientras él venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, el Ruach le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y este era el pasaje de la Escritura que iba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y su generación, ¿quién la relatará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Si usted es así un lector curioso, seguramente en su Biblia va a tener la referencia. Ya te está diciendo Lucas que venía leyendo el libro de Isaías. En tu Biblia seguramente tienes la referencia allí con la letrita, el numerito, quizás con otro color. Vienes aquí y te dice que eso es Isaías 53, 7 y 8. ¿Ok? Entonces el eunuco dijo a Felipe, te suplico que me digas respecto a quién dice esto el profeta. ¿Será respecto a sí mismo o respecto a algún otro? Y Felipe abrió la boca y empezó desde esta escritura, ¿cuál? Isaías 53, a proclamarle las buenas nuevas del Señor Yeshua, ¿no? Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impedimento hay para que yo haga Tevilat Mayim, ¿no? Para que vaya a la mikve, ¿no? Para que haga purificación. Felipe contestó, si crees de todo corazón, puedes. Él contestó y dijo, yo creo que Yeshua Mashiach es el hijo de Hashem. Y ordenó detener el carro y ambos entonces bajaron al agua y se hizo el Tevilat Mayim. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver los elementos de esta historia, de esta narrativa. Tenemos dos personas, ¿ya? Uno está de viaje, había ido a Jerusalén a adorar, dice. Es un eunuco etíope, dice.
no cualquier eunuco. Este es el administrador principal de la reina madre de Cus, de Etiopía, ¿ya? Los cusitas, el mismo pueblo de la esposa de Moshe. Bueno, y el Ruas le dice a Felipe, vete a tal lugar, mira, acércate a ese carruaje, habla con ese hombre. Ok, y pasa todo lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el contexto correcto de esta historia? ¿Cuál será? Porque ¿cómo es que se ha interpretado esto por muchas y muchas generaciones, por muchos años? Se ha dicho que esto es el ejemplo de el primer gentil que se convirtió al evangelio. ¿Ya? Muchos hablan así. Y hacen una comparación con, por ejemplo, Cornelio, a quien Kefas va y le habla también. Pero hay una diferencia aquí entre Cornelio y este personaje. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el texto nos dice que Cornelio era romano. Nos dice literalmente, no es judío Cornelio, era gentil, era romano. Pero aquí no nos dice que este hombre no era judío. Nos dice que era etíope, pero eso no quiere decir que no era judío. ¿Me entienden por dónde voy? Ahora, prestemos atención sobre todo a la manera de narrar, la narrativa de esta historia. Y recuerden lo que les dije de Jacob. Jacob sale de viaje, aparentemente no tiene nada, pero sí sabemos que tenía. ¿Y por qué sabemos? Porque lo dice el Midrash, que uno que viajaba vino otro, lo atacó y se llevó las cosas. Tienes que ir al Midrash, ¿ok? Ahora vamos acá de nuevo. ¿Será esto realmente la historia de un gentil que se convirtió al evangelio? ¿O cuál será realmente el verdadero contexto de esta historia en Hechos capítulo 8? Bueno, lo primero que tenemos que ver es lo que les dije ahora mismo. No necesariamente el hecho de que sea etíope significa que no era judío. ¿Por qué? Porque sabemos que esa región que se llama en la escritura Cush, o Cus, dependiendo de la Cush, los cushitas, los cusitas, que está al sur de Egipto, la capital se llamaba Nubia. Hoy en día, lo tengo anotado por aquí, es parte de Sudán también, del actual Sudán. Sabemos que estas personas están relacionadas con el pueblo judío desde la época de ¿quién? De Salomón, de Shlomo Amelech. Por lo tanto, sabemos hoy en día de que desde hace mucho tiempo hay pueblo judío etíope. ¿Me siguen? Estos hermanos nuestros así, de la piel oscurita, así bien característicos ellos. Hoy en día se les llama creo que es Beta Israel o algo así, se les llama a los judíos etíopes. Sí. Sí, dice la Torá que era cushita. La esposa de Moshe. Lo dije ahorita, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Exacto. Sí. También. De la época de la reina Esther también. O sea, hay mucho, hace muchos años que pueblo judío está en esa región. Hasta hoy. Hacen aliyá. Hacen aliyá. Los judíos etíopes, los Beta Israel, lo tengo aquí anotado. Ahora, no hay nada aquí que indique que él no es judío, sino todo lo contrario, porque yo pregunto, ¿qué hace alguien, un hombre sobre todo, hombre,
en Jerusalén que fue a adorar? ¿Qué significa que alguien que no vive en la tierra, que viene de fuera, se pega un viaje para ir a Jerusalén para adorar? ¿Cuándo es que se hace eso? En algunas de las fiestas de peregrinación. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los judíos que viven fuera de Israel. Cuando nosotros aquí nos preparamos y nos pegamos un viaje en una de las fiestas de Israel, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué es lo que dice la Torá? Pesach, Shavuot o Sukkot. Alguna de esas tres era que este hombre va a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque es de los judíos etíopes. Ahora, un eunuco puede ser, de hecho era, una persona con cargo en la realeza, ¿ya? Pero sobre todo, en el caso de los hombres, era una persona que había sido castrada. ¿Por qué hacían esto en aquella época? Esa era la mentalidad de aquella parte en el Oriente Medio. Porque todo hombre que tenía un trabajo, una responsabilidad directamente con mujeres de la realeza, le hacían eso. Sean esclavos o siervos o administradores, como este caso, ese es tu cargo para que no haya problema. Hacían eso. Era la mentalidad en esa época. ¿Ok? Ahora, este hombre no era cualquiera de esos eunucos. Este hombre era funcionario alto de Candace. Candace en español. ¿Quién era esta? Ese no era el nombre de ella. Candace es un título que adquiría la reina madre de Etiopía. Fíjense todas las cosas que hay que saber, que hay que conocer para tú poder tener el contexto del Brit Hadashah, de lo que te está diciendo aquí. Los etíopes tenían muy parecido a los egipcios. Recuerde que ellos, esa región de Cush empieza al sur de Egipto. Muy parecido a los egipcios, ellos tenían adoración con el rey de ellos. Ellos lo consideraban el hijo del sol. Por lo tanto, para ellos, que el rey se tuviese que dedicar a los temas administrativos era algo que no se veía bien, ¿ya? Que estaba como por muy de bajo rango. Entonces, ¿quién se dedicaba a hacer ese trabajo de administrar el reino? La reina madre, o sea, la mamá del rey. Y entonces ella adquiría ese título, que se traduce aquí Candace. Esa es la reina madre, que tiene un siervo que trabaja directamente con ella en la administración de toda la economía del reino. Ahora, este hombre se pega todo un viaje para ir a Jerusalén a adorar. Estamos hablando entonces de judíos etíopes. Judíos etíopes, porque nadie, y sobre todo en aquella época, se pega un viaje a Jerusalén para adorar por gusto. ¿Ok? Es una de las tres fiestas. ¿Qué significa para adorar? ¿Qué significa? Presentar sacrificios. Tiene que llevar todo para presentar los sacrificios establecidos según la Torá, según cuál hubiese sido esa festividad. Ahora, él viene leyendo el libro de Isaías. Se ve que él va a Jerusalén, hace todo y dice, ya que estoy aquí, voy a aprovechar y me voy a comprar unos rollos del profeta Isaías, me los voy a llevar. ¿Qué hace alguien que no es judío estudiando, leyendo Isaías? ¿Entiendes? En aquella época, estamos viendo que todos son pruebas contundentes de que este es un judío etíope que trabajaba como funcionario de la administración de la reina madre de Etiopía y se fue a Jerusalén a adorar, porque así dice la Torá que tienen que hacer todo. Además, él está muy preocupado. Yo quiero entender esto, que alguien me explique de quién está hablando aquí. Y entonces el Ruach manda a Felipe a que le hable de Yeshua. Él cree, vamos a la mikve, vamos a hacer Tevilah Maya. Otra cosa
que solo el judío hace. ¿Ya? O sea, lo que quiero decir, mis hermanos, es que esto no habla para nada de un gentil que se convirtió al evangelio. En primer lugar, porque todavía no existía el cristianismo en esa época. No existía, ¿sabe? Y siempre lo recuerdo con todo el amor y respeto y cariño para nuestros hermanos cristianos, pero en esta época todavía no existía el cristianismo. Todavía no existía el evangelio como tal, el Nuevo Testamento como lo tenemos. No existía nada de eso. ¿Qué existían? Judíos que habían creído en Yeshua. Entonces estamos hablando de dos judíos. Uno de la tierra de Israel, Felipe, creyente en Yeshua, y otro que viene haciéndole ya para adorar a Jerusalén, era una de las fiestas, un judío etíope. Dos que se encuentran en medio de un viaje y de repente empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales, cosas místicas. Ángel que habla, vete allá. El Ruach que le dice, pégate al carruaje. Empieza un shiur Torah, ¿ya? Empieza un estudio de la escritura, en este caso de la profecía. Explícame, ¿de quién está hablando? Está hablando del Mashiach. Ah, ok, entendiste. Hacemos Tevilá Mayen y de repente, ¿qué pasa? Se desaparece Felipe. Se desapareció Felipe. De repente, ¡fu! Se desapareció. ¿Ven este lenguaje así? Dos que van en un viaje, ocurren cosas sobrenaturales. De repente aparece un extraño allí que te empieza a enseñar la Torá, ¿no? Te empieza a responder tus dudas y cuando ya cumple su misión, ese extraño que apareció, que es judío también, como ese que iba a ver, ¡pum!, se desaparece. Yo les voy a leer un ejemplo de una historia en el Talmud para que comparen la narrativa, o sea, la forma en la que está escrita esa historia con la forma en la que está escrita esta. Para que ustedes vean el contexto judío completamente del Nuevo Testamento del Brit Hadashah. ¿Ya? Rabino Jonathan conoce muy bien esta historia, pero se las voy a leer. Dice así, esto se encuentra en el Tratado Sanedrín 98a del Talmud. Cierta vez, el rabino Yehoshua ben Levi encontró al profeta Elías, que bajaba del cielo como un precursor. Ya tenemos elementos de dos. Uno que viene y de repente se encuentra uno que aparece, que bajó del cielo. Y nada más y nada menos que el profeta Elías. Le preguntó a Elías, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Le hace una pregunta. El que va de viaje le hace una pregunta a aquel que se aparece milagrosamente, ¿no? Y la pregunta es sobre el Mashiach. De la misma manera, el judío etíope está de viaje, se le aparece un extraño sobrenaturalmente y le está preguntando, ¿este texto de qué cosa es? Y resulta que es Isaías 53 hablando del Mesías. Y él respondió, ve y pregúntale tú mismo. Le dice Elías a Yehoshua ben Levi, le dice, pregúntale tú mismo cuándo es que él va a venir. Y Rabí Yehoshua le dijo, ¿pero dónde está? A las puertas de Roma, dice Elías. ¿Y cómo lo reconoceré? Está sentado entre los pobres que sufren enfermedades. Ellos se quitan todas las vendas de todas sus heridas y al mismo tiempo se ponen otras nuevas. En cambio, el Mesías se quita solo una venda cada vez y se pone cada vez una nueva, ya que se dice, puede ser que inesperadamente alguien me necesite y tengo que estar listo. O sea, le está diciendo que el Mesías está en Roma, sentado con una especie de personas pobres que parece que tienen una enfermedad porque se vendan. ¿Quiénes son los que se vendaban en aquella época? Leprosos o metzorim, enfermos de Sahara. ¿Qué dice Isaías 53? Que el Mesías, ¿qué cosa es? Llevó todas nuestras enfermedades. En hebreo dice nega, para allá Metzorá, la misma aflicción, la misma enfermedad.
¿Ok? Entonces el rabí Yehoshua ben Levi fue al Mesías y lo saludó con las siguientes palabras. Pasa a ti, mi Señor y Maestro. O sea, el Mesías es un maestro. Él respondió, pasa a ti, hijo de Leví. Shalom. Él le preguntó, ¿cuándo vendrá mi Señor? El Mesías respondió, hoy. Entonces el rabí Yehoshua ben Levi regresó a Elías, quien le preguntó, ¿qué te dijo el Mesías? Él dijo, la paz sea contigo, oh hijo de Leví. Y Elías volvió a preguntar, ¿él os prometió a ti, a tu padre, la vida del mundo que está por venir? Entonces el rabí Yehoshua ben Levi le dijo enojado, él me mintió, porque dijo, voy hoy, y todavía no viene. Entonces Elías le dijo, no has entendido. Lo que él quiso decir fue, hoy si escuchas su voz, eso está en Salmo 95, 7. ¿Ok? Lo primero que captamos de esta historia es que esto no es literal. ¿Esto qué cosa es? Un lenguaje midráshico, ¿ya? Pero lo importante es el mensaje. Uno está de viaje, aparece otro, o sea, son los dos judíos, ¿ya? Aparece el profeta. Este tiene una duda, quiere saber del Mesías. Este le explica, le dice incluso dónde está, citando Isaías 53. Vete allá para que él mismo te diga. Él regresa, todavía no entiende lo que le dijo el Mesías. El otro tiene que explicarle. ¿Y cómo le explica? Citando el Tanaj, en este caso, Salmo 95. O sea, si hacemos la conclusión de este estilo de narración, siempre, y hay muchas historias en el Talmud por todas partes de este tipo, de dos rabinos que van en un viaje o dos o tres sabios que van en un viaje y de repente se aparece uno extraño sobrenaturalmente y ellos le preguntan cosas de Torah, casi siempre tiene que ver con el Mesías o el mundo por venir, el otro le hace una explicación de manera sobrenatural o que ocurre algo que no se explica y al final terminan citándote un texto, ya sea de la Torá, de los profetas o del Salmo, para entonces darte el mensaje. Y de repente, ese extraño que aparece y les dio toda la clase y les explicó todo lo que no sabían, desaparece también. Como mismo apareció, desapareció. Libro de Hechos. Viene uno de Etiopía en un viaje. Ya sabemos que es judío, porque si no, ¿qué iba a hacer a Jerusalén si no era adorar? ¿Ya? Se le aparece otro sobrenaturalmente enviado por un ángel, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Este tiene una duda, quiere saber acerca del Mesías. Este le explica. Y cuando entiende, Tevilán Mayin y desaparece milagrosamente otra vez como mismo apareció. ¿No ven el mismo patrón? ¿No ven el mismo lenguaje? ¿Se me entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿qué es lo que falta entre esta historia de Hechos y la que les acabo de explicar, la que le acabo de leer del Tratado Sanedrín entre Yehoshua y Elías? ¿Cómo termina la historia de Yehoshua y Elías? Con la cita. Porque necesitas la cita para el mensaje que hay detrás. ¿No has entendido? Él quiso decir, hoy si escuchas su voz, Salmo 95, 7. Mensaje, queremos que venga Mashiach pronto, tenemos que escuchar su voz. ¿Qué significa escuchar su voz? Obediencia a la Torah. ¿Ya? Pero hay una cita, no sale de la nada. El profeta viene hablando Torah. Hay una cita donde se le explica la duda al viajero. En Hechos está el viajero con la duda sobre el Mesías. Viene el otro sobrenaturalmente que aparece. ¿Dónde está la cita? En lo que él viene leyendo, Isaías 53. Pero espera, ¿será que habrá algo más aquí? ¿Por qué Lucas escogió esta historia de un eunuco etíope que ya, repito, sabemos que era judío?
por casualidad. No podía haber sido un romano como Cornelio, no podía haber sido otro tipo de judío, un judío que venía de Grecia, un judío que venía de Tesalónica, un judío que... ¿Y por qué eunuco? ¿Qué dice Deuteronomio 23:1? Porque el eunuco no está supuesto a, tiene límites a la hora de adorar en sí, puede que ahí sea en esta versión, pero es eunuco. El tema es que ellos tienen un límite, los eunucos. Ellos tienen un límite en cuestiones del templo, ¿ya? No pueden hacer muchas cosas. Levítico, ningún varón con defecto, Levítico, Baicrá, 21:17 en adelante, gracias. En Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a corroborarlo porque a veces las versiones cambian. Un versículo más, un versículo adelante, otro atrás. 1:8. Ya Lucas había dicho: pero cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea, en la región de Shomrón, de Samaria y hasta lo último o los confines de la tierra. O sea que la buena noticia, que es lo que significa el evangelio, la buena noticia de que el Mesías llegó y es Yeshua, tiene que salir de Jerusalén y tiene que llegar a estas regiones. ¿Por qué? Porque es donde está el pueblo judío residiendo. ¿Se entiende? En Samaria, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Ellos son descendientes de Jacob también, ¿ya? Pero tienes que ir hasta los confines de la tierra, o sea, tienes que ir a la diáspora a buscar a todos los judíos que viven en la diáspora. Y tienes que decirles que el Mesías llegó también, porque tienes que empezar por el pueblo único que está esperando al Mesías. En aquellas épocas ninguna otra nación tenía esa fe y esa esperanza de que iba a llegar un Mashiach, un Mesías, un Salvador que iba a salvar a todo el mundo. Entonces tenía que llegar la buena noticia, barra, entre paréntesis, evangelio en griego, ¿hasta dónde? Hasta donde estuviera el último judío en la diáspora. Por lo tanto tenía que llegar ¿a dónde? A Etiopía, a Cush. Tenía que llegar también. ¿Cuál es el problema entonces con esta región? Aparte de que hay muchos judíos viviendo allí desde la época de Salomón, incluso antes. ¿Cómo termina el Talmud, la historia de Rabí Yehoshua ben Levi y Elías? Citando los salmos. ¿Qué dice Salmo 68, verso 32 o 31 en dependencia de la versión? Saldrán mensajeros de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Hashem. Cush, esa región de Etiopía, está profetizado en el Salmo 68 y en otros lugares también, pero en Salmo 68, que de allí se apresurarán a extender. ¿Qué significa extender sus manos a Hashem? Regresar a la tierra, regresar a su tierra, ir a Jerusalén para adorar al templo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo los judíos que estamos en la diáspora vamos a regresar a la tierra? Vamos a estar en Jerusalén extendiendo nuestras manos a Hashem en el templo. Cuando venga el Mesías. Por lo tanto, el ángel, el Ruach HaKodesh, tiene que mandar a Felipe a hablarle a ese hombre, porque ese hombre es un judío etíope que vivía en la diáspora en Cush. Dale la buena noticia de que llegó Mashiach y es Yeshua. Y ese hombre, Baruch Hashem, creyó. ¿Qué habrá hecho ese hombre cuando regresó a su tierra y ahí al palacio? ¿A cuántos no les dijo lo que le pasó? Le explicó la experiencia, le contó el testimonio que tuvo.
Y cómo reunió a todos sus hermanos judíos y le dijo, ¿saben qué? El Mashiach que estábamos esperando, que está aquí en Isaías, ya llegó. Sí, vino un hermano cuando yo venía de camino y me dijo quién era. Es Yeshua. Y seguramente muchos en Cush, en Etiopía, creyeron en Yeshua. Ese es el contexto correcto de esta historia en Hechos, capítulo 8. Tienes que conocer la historia, tienes que conocer ese contexto, tienes que saber esos detalles, tienes que ir a la Torá, a los profetas, a los salmos y darte cuenta sobre todo que el lenguaje, de la manera en la que está redactada esa historia, es un lenguaje, una narrativa muy judía que la encuentras en el Talmud, en el Midrash sobre todo, y siempre tiene la misma forma. Uno o dos que van de viaje, otro que misteriosamente llega, hay una discusión de Torá, se pregunta sobre el Mashiach, el mundo por venir, se resuelve según las profecías y lo que dice la Torá, se te da la cita bíblica y el misterioso personaje que apareció volvió a desaparecer. Al final, y ya con esto termino, yo no tengo ningún problema en interpretar que esto pasó literalmente. No tengo ningún problema en que un ángel se le apareció a Felipe y le dijo, literalmente, de verdad ocurrió, ve y haz esto. No hay ningún problema con entender eso. Pero ese no es el punto. El punto no es si pasó literalmente o no pasó. Eso no es la pregunta que te tienes que hacer. El punto es entender el contexto, el mensaje de esa historia. Hay un pueblo que es el pueblo judío, un pueblo que siempre esperó al Mesías y que lo sigue esperando hasta hoy. Que parte de ese pueblo, una parte muy grande, está en la diáspora y que para ellos también es ese mensaje. Tiene que empezar en Jerusalén y tiene que ir a toda la diáspora, a todas las comunidades judías en toda la diáspora. Y ellos tienen que saber que Mashiach llegó y que Mashiach es Yeshua. Y ese mensaje, aquellos que tenemos esa fe, lo tenemos que expandir hacia todas las naciones. Y evidentemente aquellos de las naciones están invitados. Si escuchan el mensaje y creen, entran y regresan con nosotros. Pero aquí no se está hablando del establecimiento ni de una nueva religión, ni de abolir ninguna otra fe, ni ningún otro tipo de interpretación ni exégesis. Es una buena noticia que está ¿dónde? En la Torá, en los profetas, en los salmos, que tienes que ir allí. Y cuando tienes el conocimiento del contexto correcto, vas a poder leer el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y lo vas a poder entender entonces. Hay que hablar las buenas nuevas. Tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Ese es nuestro trabajo. Seguir hablándole a todos, hasta los confines de la tierra, la buena noticia que está en la Torá de Hashem, en los profetas, la buena noticia que trae el pueblo judío, el pueblo de Israel. Para el pueblo judío y para todo aquel que quiera de las naciones. Amén. Shabbat shalom. Entonces, creo que se entendió.